Bueno, el presupuesto nacional que se acaba de anunciar para el año 2011 acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Este presupuesto tiene 11.000 millones más que el que está ahora mismo en ejecución para el 2010 y se estima que será de 390.495 millones. En el año 2010 ahora es de 379.000 millones y contempla o contempló desde el inicio políticas de incentivo con fines de contener la recesión que se veía en el 2009. Esos fondos incluían 47.000 millones en déficit contemplado. Bueno, ahora en este nuevo presupuesto se ha aprobado también, pero con un déficit mucho menor. De 33. Que es de 33.000 millones. De 47 a 33.000, que son unos 14.000 millones menos que se contempla, que equivalen a 1.6 de déficit del PIB que va a tener. El año pasado, este año se contempló 2.6, de manera que baja un punto porcentual. El déficit. El déficit. Dentro de las cosas que se señalan es que 3 organismos del Estado van a tener el 63% de los fondos públicos. La Presidencia, Salud y Educación. Salud y Educación han recibido unos 41.000 millones cada uno en la provisión que se establece para ese presupuesto. Y una cosa que me llamó la atención, Ramón, es el hecho de que en este año los subsidios para electricidad en el presupuesto se contemplaron 350 millones originalmente. Y después ha habido pues un escarceo en la opinión y en el gobierno con el fondo, debido a que esos fondos fueron insuficientes para cubrir el subsidio que demanda la electricidad. Que son 500 millones. Realmente. No son 300. Pero esta vez, según veo también, los fondos llegarían a unos 475 millones. Sí, alrededor de 500. Alrededor de 500. De casi 500 millones. Igualmente. Pero el dato que te iba a decir es que, según leo aquí en el periódico El Día, es la aprobación que se ha hecho de un plan de inversiones públicas 2010-2013. Ascendente a 118.830 millones. Habría que saber si eso va en el mismo presupuesto. No es el presupuesto, evidentemente, porque parece que el Consejo se está dedicando a hacer la planificación. Nosotros tenemos entendido que lo que se iba a implementar era la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debía ir al Congreso para que se aprobara y de ahí pasar entonces con una planificación de ese sistema de inversión. ¿Será que este plan de inversiones públicas 2010-2013 es una parte, un componente de la Estrategia Nacional de Desarrollo que todavía no se ha aprobado y discutido a cabalidad? Eso es lo que no entiendo. Es un plan de inversión de 118.000 millones y que incluso supera el periodo de gobierno del presente gobierno. Entonces, pues no sé cómo se ubica estas cosas en ese sentido. Vamos a buscar información sobre eso. De todas maneras, sobre el presupuesto a mí me interesan, me llaman la atención 2 cosas. Una de ellas tú la mencionaste. La primera, que tiene que ver con el subsidio a la electricidad. Se habla de que, bueno, este año se planificaron 300 y tanto y al final terminaron en 500 millones de dólares para la electricidad, para el monstruo, el hoyo negro que tenemos ahí succionando dinero del presupuesto para las generadoras, porque ese es el gran negocio. Sí. Ese es el gran negocio. Y es un negocio que empezó bueno y que fue mejorando, porque le fue mejorando a los inversionistas privados, porque ellos soltaron el hueso, que era la distribución, y se quedaron con la masa. Y al quedarse con la masa, sobre todo a partir de que el gobierno de Hipólito Mejía le firmó el Acuerdo de Madrid, aquel, ¿entiende?, se quedaron con los mejores clientes, que se desconectaron del sistema nacional
pero se conectaron a las generadoras directamente. O sea que algunas de estas generadoras tienen no solamente el negocito de los 500 millones de dólares de ese clientazo cautivo que ellas tienen ahí, ¿verdad? Anual, y sigue en el nuevo presupuesto igual. No solamente se quedaron con ese clientazo que tiene 500 millones de dólares y ellos están muertos de la risa, porque siempre les deben 300 millones, no sé cuántos millones, siempre se les debe, pero ellos están muertos de la risa, puesto que siempre hay que pagarles, ¿no? Y bueno, el negocio está montado. Y decía el señor Marrancín que eso, la culpa es de los políticos, decía él. Pero yo diría que no es de los políticos. Ese es el enfoque del empresario Celso Marrancín. Realmente es de las políticas, no de los políticos, es de las políticas que se pusieron en marcha dentro de ese sector y que han seguido igualitas. Y que él quiere decir que es nada más un problema de que hay que cobrar. No es un problema de que hay que cobrar nada más, no. Es un problema de que deben revisar contratos también. Hay muchas cosas que no la quieren decir ahí y que el empresario Marrancini se las calla porque él lo que quiere es eficientizar la parte del cobro de las EDES, de las distribuidoras, que por cierto, mientras las tuvieron en sus manos las generadoras que hoy tienen nada más el negocio de la generación, no invirtieron en lo que debieron invertir. Que no invirtieron nada en el tendido eléctrico, que lo iban a hacer nuevecito. Eso era parte del negocio en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, hacerse cargo de ese gran problema, pero cuando vieron que eso no era tan simple, que eso no era, eso como que le dio brega, eso no, vamos a ir saliendo de la cuestión de las distribuidoras y vamos a concentrarnos en la generación, y se quedaron con la generación y ahí está el negociazo. Ahora tienen ellos el negociazo. Y bueno, le queda el hueso. La masa la tienen ellos, el hueso le queda al Estado. Un problema no es de políticos que han estado ahí, porque hay algunos políticos que han estado ahí que lo han hecho bien, porque Radamés Segura no estaba tan descaminado, no estaba tan descaminado como parece, ¿no? Hay cosas que hay que resolver, sí. Bueno, pero no es por ahí donde le entre el agua al coco. Y esa es una de las que a mí me preocupan de ese presupuesto, que vuelve a tener prácticamente los mismos 500 millones de dólares para este monstruo insaciable que está ahí y que son esas generadoras privadas amparadas en contratos leoninos, como son los contratos que salieron de ese acuerdo de Madrid firmado con Hipólito Mejía. ¿Entiendes? Entonces esas cosas hay que revisarlas. Y la otra que me preocupa a mí de ese presupuesto es que contempla, está hecho sobre la base de una prima del dólar al 39. Al 39, una prima que está ahora al 37. Estamos hablando de que se contempla la posibilidad y el Fondo Monetario está detrás de eso, detrás de esas concepciones. Está contemplándose una posibilidad de que haya un aumento de la prima del dólar dentro de este año, ¿no? O sea, porque el presupuesto es un orientador de las políticas y de la política económica. Es una estimación, por lo tanto, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso significa disminución de la capacidad de compra de la gente, de los empleados, de los trabajadores. Y por lo tanto habrá que contemplar también una reposición de ese poder adquisitivo de la gente, de los sueldos y de los salarios. Indexar. Una indexación, como le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa eso, esa parte, porque el fondo está trabajando ahí y ojalá que el presidente Fernández y el equipo económico siga practicando lo que ha hecho hasta ahora, que está bien y que no debe de continuarse, sino por políticas mejores, ¿no? Esa es la parte que a mí me está llama la atención de este presupuesto. La otra que tú mencionabas, la disminución del déficit, es importante, pero es importante también mantener las políticas anticíclicas de las que tú tanto has hablado aquí, Rafael, mantener las políticas de estímulo al crecimiento económico. Eso es fundamental. No nos dejemos llevar por el fondo a lo que ha ocurrido en Europa. Dejémonos llevar por lo que ha tratado de hacer Obama en los Estados Unidos y que el Congreso ha tratado de amarrarle las manos. Y nosotros lo que tenemos es que invertir más, no menos.
para acabar con la miseria, con la pobreza en este país, que ese es el gran problema, como ha dicho, ha insistido y sigue insistiendo Danilo Medina. Eso es importante. Se nos ha agotado el tiempo. Se acabó el tiempo, hemos profesor. entendido. Y bueno, les esperamos otra vez aquí en Ojalá y le llamamos sí, a disfrutar ahora completito este video de Omar Portuondo y de Ibrahim Ferrer con los nardos estos y las azucenas. Les esperamos aquí de nuevo por Ojalá.